él vino delante de él. Aquí Nehemías está contando la historia. Que estando ya, él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro?, le dice el rey a Nehemías. Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? La ciudad de él era Jerusalén. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Fíjense, el aprendizaje que tenemos en esta escritura es bien interesante, cómo va estructurada, y lo vamos a ir viendo, porque aquí vemos algo importante sobre Nehemías. Nehemías, como habíamos conversado, era el copero del rey, y estaba leyendo que alguien no podía estar triste delante del rey, porque se suponía que estar delante del rey era lo mejor que podía haber en el mundo, era lo mejor, o sea, era algo como que wow, estoy delante del rey, no podías estar triste, a tal punto que le podían hasta cortar la cabeza a las personas que hicieran algún tipo de desprecio. Pero Nehemías, por ser un hombre de confianza y por ser un hombre que le servía, pero también tenía ese corazón de Dios, el rey, él cautivó el corazón del rey. Es cuando él le pregunta y le dice: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Entonces fíjense lo interesante que es acá. Cuando Nehemías se le presenta la oportunidad, que el rey le hace la pregunta, en el capítulo 1, y ahí también lo puede leer, ella tenía 4 meses orando por ese dolor que él estaba sintiendo por lo que estaba pasando en su ciudad. Vemos cómo Nehemías, cuando llega el momento, ya él venía pidiéndole, suplicándole a Dios por su ciudad, y que Dios hiciera algo. Y en ese momento él estaba orando para que el rey le diera la oportunidad de ir a reedificar las murallas, ¿no? Entonces fíjense lo interesante, cuando el rey le hace la pregunta, Nehemías ya tenía un plan. Y es lo que me agrada de esto. Cuando él le hace la pregunta, al principio, ella le dice acá, ella le dice: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río. Ya él había pensado, desde hace tiempo atrás, él dice: nada, quiero un salvoconducto, necesito cartas para que me dejen pasar para el otro lado del río. Ya él ahí ya eso lo tenía mentalizado. También ya tenía un plan. Él dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Ya también tenía la segunda parte de su plan, que era que él necesitaba madera. Pero al principio, en el versículo 6 dice: y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. El rey le preguntó: hey, ¿cuánto tiempo necesitas? Nehemías dice: rey, pero también necesito que me ayudes con unas cartas. Hey, rey, necesito... O sea, ya él venía con un plan, pero ya él tenía 4 meses previos en oración, pidiéndole a Dios que se le presentara esa oportunidad. En ese momento, cuando el rey le pregunta:
hay una parte que dice que Nehemías oró en ese momento, pero no fue una oración larga pidiéndole a Dios que todo lo que ya él sabía que tenía que hacer. Fue algo como que, hey Dios, ayúdame. O sea, como que dame la oportunidad de darle la idea al rey sobre el plan que tenemos. Y vamos a ir viendo a través de estos puntos algo que les quiero compartir. Y vamos a ver hoy, y ahí es donde si quieren pueden anotar 5 puntos que nos pueden ayudar en nuestro plan, que podemos aprender de aquí de Nehemías. Y el punto importante, hermanos, y si tienes planes para este año 2025, y es el primer punto, es que cualquier plan requiere la dependencia de Dios. Amén. El primer paso que necesitamos para preparar un plan es entender que necesitamos darle a Dios el control, donde nuestros planes y las acciones sean guiados por su voluntad, de que podamos confiar en la soberanía y la bondad de Él, sabiendo que Él nos va a guiar y va a establecer los caminos para darle la gloria a Él. Amén. Amén. Y vemos cómo Él estuvo orando por mucho tiempo y fue un hombre de fe, fue un hombre que ahora dijo: Dios, quiero que me ayudes, necesito, pero siempre lo dejaba en manos de Él. Vamos a una escritura que está en Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 3. Proverbios capítulo 16, lo tenemos acá en la pantalla. Dice así: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Amén. Y es algo animante, porque muchas veces tenemos esos planes y queremos que se cumplan y estamos ahí batallando, pero qué tranquilidad nos da el poder sentir de que Dios, este proyecto, yo en mi corazón quiero que se dé. Todo lo que queremos este año, queremos en lo más profundo que se dé. Pero qué animante poder pensar y decir y poder estar tranquilo que si lo pongo en manos de Dios y se da, es porque Dios así lo quiso. Amén. Amén. Y si en caso tal no se da, es porque Dios decidió que no. Dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y es algo donde nos anima, nos inspira, nos desafía a tener también ese corazón de humillarnos ante el Creador de todas las cosas. El mejor planeador, el mejor planificador. Aquí estuve buscando la definición de planificación y fíjense lo interesante, y esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. En nuestro caso, que tenemos una empresa de tecnología con mi esposa, que a principio de año siempre nos toca planificar cuáles van a ser las ventas del año, con cuáles recursos necesitamos, cuáles van a ser los gastos. O sea, la importancia de tener un plan nos ayuda a que nuestro equipo de trabajo sepa hacia dónde va. Si no tenemos esos indicadores de decir, bueno, mira, estas son las ventas de cada mes, si no lo logramos, estamos mal. Si lo logramos, perfecto, estamos bien. Pero como empresa en esa área, si no tenemos un plan y cómo medirlo, estamos desorientados. Y casualmente en esta semana nos ha tocado. Fíjense que bíblicamente dice que la planificar entonces es pensar cuidadosamente cómo lograr algo. Ser estratégico en nuestra planificación significa buscar la mejor manera de lograrlo, que nos permita hacer un uso óptimo de nuestro tiempo y recursos para llegar al mejor resultado posible. Fíjense lo interesante: cuando planificamos, cuando tenemos un plan, primero estamos pensando cuidadosamente cómo vamos a llegar allá. Ok, tengo un plan este año. Académicamente tengo que saber, o porque quiero lograr un título, tengo que saber cuáles materias tengo que cursar. Si quiero como emprendedor comenzar un negocio, porque yo digo, bueno, yo sueño con tener este tipo de negocio, tengo que tener un plan. ¿Cuánto dinero voy a usar? ¿Cuál es el tiempo que debo invertir? O sea, tengo que armar mi estrategia. No es simplemente decir, bueno, tengo un plan para este año, hacer algo o quiero hacer algo, pero no existe un plan. Entonces dice, pensar estratégicamente
y buscar la mejor manera de lograrlo y ver los recursos para conseguir el mejor resultado. Cuando Dios creó el mundo y la humanidad, Él tenía un plan y nos creó así como estamos acá, perfectos seres que Él soñaba que sean semejantes a Él. Creó todo, pero perfecto. La naturaleza es tan perfecta que uno dice, wow, los colores que tienes. Cuando ves esas mariposas con tantos colores, tú dices, wow, o sea, es complicado que nosotros podamos haber tenido un plan tan maravilloso como el que tuvo Dios, amén. Pero es importante tomar en cuenta que esta planificación nos funciona en nuestra vida del día a día, pero espiritualmente es igual. Si decimos, bueno, este año quiero tener una relación profunda con Dios, una relación profunda con Él, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es tu estrategia, por decirlo así? ¿De qué manera piensas lograrlo? A ver, una idea que alguien pueda compartir. La idea. Planificarte en la semana el tiempo que vas a dedicarle a estudiar la palabra de Dios. El tiempo que vas a dedicarle es un punto que vamos a ver ahorita. Amén, la idea. Y si se fijan, el primer punto, ya entendimos que el primer punto, y todos estamos de acuerdo, es entender que dependemos de Dios. Que podemos tener cualquier plan, pero que si no lo sometemos a Él, sin duda, no tenemos como esa garantía que pueda suceder. Amén. El segundo punto es que un plan requiere visión. Un plan requiere saber hacia dónde queremos llegar. Yo puedo tener, bueno, ok, este año tengo un plan para crecer espiritualmente, ok, pero ¿hasta dónde quieres llegar? Quiero crecer en amistad con los hermanos, como compartía Claudia, quiero crecer en oración, queremos como ministerio llevar el mensaje a personas que están sufriendo, que no conocen lo que nosotros conocemos. Es una visión como ministerio, como iglesia, acercar la mayor cantidad de personas posibles al reino. Es un plan, pero necesitamos la visión de a dónde queremos llegar para estar seguros de la meta. Dice en Proverbios 29, en el capítulo 18, dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes al rey. Fíjense que Nehemías, ¿cuál era la visión que tenía Nehemías, según lo que leímos? ¿Cuál era su visión? ¿Qué era lo que él quería? ¿Cuál era su meta? Reconstruir el muro. Reconstruir el muro. Él estaba claro de su visión. Cuando él va donde el rey, él no dijo, ya va, no, es que yo quiero ir para allá a un paseo, a dar una vuelta. Él no estaba, él ya tenía una visión clara. Amén. Él ya sabía qué es lo que quería. Y es algo interesante que conversamos algunas veces, que es una diferencia entre nuestra cultura en Latinoamérica y la cultura aquí en Estados Unidos, que aquí es todo como que, ok, ¿qué quieres? O sea, uno llega a una persona con la cultura acá, quizás más la gente estadounidense, y nos pasa en los negocios, que uno en Latinoamérica, uno llega y va a vender una idea y uno comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas y habla hasta vender al final la idea. Pero aquí no, aquí tú comienzas a vender una idea y dices, ya va, Carlos, pausa, dime, what do you want? O sea, ¿qué Al quieres? grano. ¿Cuál es la meta? O sea, no perdamos tiempo y dime el enfoque. Imagínense que Nehemías tuvo la oportunidad de que el rey le hizo la pregunta. Él tenía que de una vez decir, hey, yo quiero que me envíes allá y la reedificaré. Él tenía una visión clara. Y en este punto, hermanos, te quiero animar de que puedas tener una visión clara espiritual hacia dónde quieres llegar, que cuando llegue diciembre tú puedas decir, wow, lo que yo en enero, la visión que tenía en esta área, que era mi meta, se cumplió. Que podemos estar claros a dónde queremos llegar. Amén. Ahora bien, ya tenemos la dependencia de Dios, que es importante. Ya tenemos cuál es la visión hacia dónde queremos llegar, pero ahora necesitamos lo más importante, que sería el plan de acción. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Porque, ok, tenemos la idea, Nehemías, supongamos que dice, no, yo quiero ir a reedificar, yo quiero ir a hacer eso, pero ¿qué necesita? Vemos que Nehemías, él ahí, primero se vino preparando y ya llevaba todo lo que él necesitaba del rey, que fue lo que leímos hace un momento. Fíjense que esta escritura me anima mucho, y aquí creo que nos vamos a detener un poco en Proverbios 24, en el capítulo 3 y el versículo 4, porque es algo que necesitamos, hermanos. Necesitamos más que el plan, necesitamos más que la visión o la idea o el querer hacerlo, pero necesitamos algo. Y esta escritura de verdad que me animó muchísimo en Proverbios 24, capítulo 3 y versículo 4. Dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan los cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Amén. Y fíjense que acá definitivamente, si realmente queremos alcanzar la imagen de Cristo, debemos esforzarnos en trazar nuestro plan de acción. Queremos parecernos a Cristo, queremos ser más amorosos este año, queremos tener un poco más de paciencia, queremos acercarnos a ser igual a Jesucristo, a tener el carácter de Él. Pero esta escritura me dice, con sabiduría se construye la casa. Con sabiduría construimos y ejecutamos nuestro plan. Amén. Ahora, ¿dónde conseguimos la sabiduría? En la Biblia, en su palabra. Y aquí se requiere de que estemos, como decía Raidel, estemos atentos a lo que es el aprendizaje. Y este año tuvimos oportunidades de aprender sobre libros. La iglesia en inglés nos compartió muchas clases. Leímos varios libros de la Biblia de manera constante y fue animante. Pero quiero preguntarte, ¿participaste en todas esas actividades? ¿Participaste en todas esas enseñanzas? ¿Estuvo dentro de tu plan del 2024? Es una pregunta interesante que nos podamos hacer, de dónde estamos adquiriendo la sabiduría. Dice, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Con buen juicio. El buen juicio, hermanos, ¿dónde lo conseguimos? Haciendo la voluntad de Dios. Dejando que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Amén. Si realmente queremos alcanzar la imagen de Cristo, es importante esforzarnos. Solo quedarnos con las ganas de parecernos a Jesús nos mantendrá en la zona de confort. No es simplemente, yo quisiera, es tener ese plan de acción. Si solamente hacemos algo cuando lo sentimos, no será más que un pasatiempo. Entonces, la importancia de tener ese plan de acción para este año, yo te animo este año y como les comentaba ayer que estuvimos un rato conversando con Jesús, como hombres tenemos un sueño, un plan de que todos podamos seguir avanzando, de que podamos animar a otros hombres que sabemos que no conocen de Dios de manera profunda y puedan conocer lo que nosotros hemos conocido, que podamos ser más evangelísticos, igual con las hermanas. Pero dentro de este año, hermanos, quiero animarte a que puedas servir a otros. Que simplemente no sea, voy a adquirir conocimiento, voy a escuchar el mensaje, sino que puedas ponerlo en práctica, que puedas replicar a otras personas eso que has ido aprendiendo, que puedas organizarte para que puedas participar en todas esas actividades y enseñanzas que nos ayudan a todos. Algo como otro punto, en el punto número 4, algo que requiere el plan es la disciplina. Y es parte de lo más difícil, ¿no? Cuando iniciamos con el tema del gimnasio, el primer mes quizá vamos bien, pero ya llegó un punto que ya no se nos hace difícil. Y la parte de la disciplina es complicada porque nos comienza como a pesar un poco esa constancia y sin duda hay que pagar un precio. Necesitamos pagar un precio para que ese plan de este año funcione. O sea, no hay nada valioso que podamos conseguir sin pagar un precio, sin hacer una inversión. Y vamos a otro proverbio que está
en el capítulo 14, en el versículo 23, y dice así. Proverbios 14, en el versículo 23, dice: todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza. Fíjense este proverbio y hemos conseguido varios proverbios interesantes que nos desafían. Todo esfuerzo que hagamos no será en vano. Todo esfuerzo que hagamos para agradar a Dios, para crecer espiritualmente, trae una recompensa. Pero también nos dice, pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza. Amén. Y es un punto valioso, esa disciplina que podamos estar. Yo sé que a algunos nos cuesta la oración, a otros nos cuesta la lectura, el tema de ser disciplinado, pero te animo que puedas llamar a un hermano, de que puedas establecer esa amistad para que podamos seguir avanzando en el reino. Y en el último punto, que era lo que compartía Raíl, dice: un plan requiere valorar el tiempo. El tiempo que le invertimos a que el plan se ejecute es importante. El tiempo que podamos tener para nuestro crecimiento espiritual es valioso. Y aquí entramos ya en un tema de organización. Fíjense que estaba leyendo de la historia. Adivinen en cuántos días Nehemías reconstruyó el muro. ¿Cuánto? No, cerca. Adivinen. ¿Cuántos días? 60. Y fue algo histórico, está en la Biblia. A ver, un número. Cerquita. 52 días reconstruyó eso. Reconstruyó el muro. Ahora fíjense ustedes la importancia del tiempo. Fíjense que él va donde el rey, se presenta delante de él, le pide varias cosas al rey que necesitaba, oró 4 meses y él tuvo todo un plan que ya había orado, que había ejecutado. Y cuando Nehemías llega ya a Jerusalén, se va de paseo, se va y invierte el tiempo en otras actividades que no estaban dentro del plan. ¿Ustedes creen que él pudo haber construido esas murallas, esas muros en 52 días? No, imposible. Y en el capítulo 3 habla un poco del proceso. Nehemías llegó, él en principio fue, supervisó, le dio vueltas al muro, analizó, supervisó, fue categorizado también o catalogado como un buen líder. El hombre tenía, o sea, hizo el plan, o logró, hizo todo, pero también se preocupó por ejecutarlo. Él hizo un compromiso con Dios. Él dijo: Dios, ayúdame, guíame, y fue y lo hizo. Él sabía que el tiempo era valioso, que mientras más rápido él levantara esos muros, el pueblo iba a estar más cuidado. Recuerden que en aquellos tiempos los pueblos y las ciudades, los muros eran lo que los protegían. Y un pueblo sin muros estaba totalmente desprotegido contra todos los que llegaban. Ahora vemos que el tiempo es valioso acá. Y vamos a esta otra escritura que está en Efesios capítulo 5, en el versículo 15 al 17. Y vemos cómo el tiempo, hermanos, es importante y impacta mucho lo que es el plan que podamos tener este año. Aquí quiero animarte que este año te planifiques. Sabes que los miércoles tenemos Zoom, que tenemos las clases, y si hay algo que te saque fuera del plan, trata de tener esa convicción de que los miércoles son reservados para nuestro Zoom. Los domingos que tenemos servicio, trata de tenerlo reservado para los servicios. Sabemos que hay situaciones que no controlamos y eso sabemos que pueden suceder, algún tema con un vehículo, alguna enfermedad, pero que no sea un patrón en tu vida de ausentarte, de que el tiempo para Dios sea sagrado, de que el tiempo para Él sea algo valioso, de que el tiempo que vamos a invertir para nuestro crecimiento espiritual sea algo precioso.
que lo podamos valorar, que en nuestro plan ese tiempo tenga un valor. En Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 17 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Nehemías le llegó el momento oportuno, lo aprovechó al máximo. O sea, fue en ese momento específico, y eso me recordó de un amigo cuando vivía en Panamá, que él me decía: Carlos, no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Yo le decía: wow, qué interesante, porque la primera oportunidad que a ti te den es como que es la única vez que tú tienes para dar una buena impresión, bien sea en tu trabajo, bien sea en algún lugar que llegue. Entonces no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. ¿Qué me dice eso? Está siempre preparado. Y bíblicamente, hermanos, siempre la Biblia nos dice: preparémonos, estemos preparados, porque no sabemos cuándo llegue la venida de nuestro Señor. ¿Amén? Que estemos preparados, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y es parte del plan entender cuál es la voluntad de Dios. En Jeremías lo veíamos, tiene planes de bienestar para mí, pero necesitamos tener esa relación con Él. Amén. 52 días se tardó en hacerlo. Y fíjense la importancia de tener un plan, la importancia. Y aquí, bueno, algo nos pasó acá en el ministerio, ahí Jesús voy a compartir un poco del sueño que tuvimos. Fue mucha oración. Cuando llegamos aquí a Tampa, en una actividad que vinieron los hermanos de Bolivia, ahí estuvimos conversando entre todos, vino gente y no estaba el ministerio en español. Y Dios como que tomó el control, y alguien hizo un comentario y dice: wow, pero ¿por qué ustedes no se animan y hacen? Y se activan. Hay varios hermanos que hablan en español, y fue un tiempo donde Jesús y yo estuvimos orando con nuestras esposas, y eso pasó un tiempo, ¿no? Pasaron semanas. Incluso le pedimos a los pastores principales, a los evangelistas, que nos dieran como una cita para hablar sobre lo que estábamos soñando, lo que varios hermanos habían comentado. Y fueron como un mes, 2 meses que ellos tomaron el tiempo por sus responsabilidades de decirnos: ok, vamos a ver qué es lo que ustedes desean hacer con el ministerio. Pero fíjense lo interesante, y me animó mucho cuando preparaba esto, que en ese tiempo, en esos 2 meses, Jesús y yo y nuestras esposas estuvimos orando, pero también estuvimos preparando un plan. Nosotros hicimos un plan donde le dijimos: bueno, si nos dan la oportunidad, queremos cuidar a los hermanos, queremos tener tiempos de oración, nos gustaría reunirnos por Zoom, nos gustaría tener un servicio en español donde podamos compartir el mensaje en nuestra propia lengua. Buscamos las escrituras donde bíblicamente se hablaba de eso, y se preparó un plan. O sea, no fue que llegamos allá como que tenemos un deseo y quisiéramos hacer esto. O sea, nos preparamos tratando de llevar un orden como Dios espera. Y fue animante porque cuando llegamos con Jesús, logramos imprimir el plan que teníamos, logramos hacer como una estadística. Ahí Jesús consiguió una estadística de cuántos hispanohablantes hay en Tampa. Hicimos una gráfica, o sea, se llevó información para poder demostrar que hay una necesidad de escuchar el mensaje en español. Cuántas personas por edades hay en Tampa. Se hizo todo un análisis para poder darles a ellos herramientas que nos dijeran: wow, no es algo improvisado, es algo que tiene un fundamento bíblico. Y Dios, bueno, tomó ahí el control, y bueno, ya vamos a cumplir 2 años ahora en marzo, que se ha estado llevando la gloria con lo que se hizo. Pero lo que quiero animarles con esto es de poder
pensar y ver la importancia de tener un plan en nuestra vida espiritual, un plan personal, un plan como ministerio, un plan como iglesia. Como iglesia ustedes ven que todos los años los líderes de charlas se reúnen y hay un plan. Es necesario tener un plan, pero el plan requiere de que pueda dejarse en manos de Dios, como les compartía, que pueda tener una visión clara hacia dónde queremos llegar, un plan que podamos valorar el tiempo para que el plan se dé, que ese plan pueda ser disciplinado, y lo que les he estado compartiendo esta mañana. Los planes, como decía la escritura anterior, bien pensados producen ganancia. Los apresurados traen pobreza. Si tenemos un plan y andamos siempre improvisando, créanme que bíblicamente nos dice apresurado, no lo podemos hacer. Necesitamos orar, necesitamos organizarnos, necesitamos tener una visión, necesitamos cumplirlo, porque dice los planes bien pensados, que quizás en el camino hay que hacer algunos cambios, pero nos tomamos el tiempo de pensar lo que queríamos. Si tienes un plan para este 2025 espiritual, yo te animo que lo primero que hagas sea orar. Ora, pon en manos de Dios tu vida, pon en manos de Dios, ora con otro hermano para que ese plan de crecer espiritualmente, Dios lo guíe. Ora para que Dios te muestre, ora para que puedas tener esa disciplina de poder cumplirlo, y te animo a que también te puedas sumar a este plan que tenemos como ministerio en español. Este año es de poder seguir creciendo juntos, hacer discípulos, transformar a las personas y mostrarles lo maravilloso que es tener a Jesucristo en nuestras vidas. Es lo mejor que nos ha pasado. Los que somos casados sabemos lo valioso que eso es para nuestras vidas, de poder tenerlo con nosotros. Amén. Entonces, como conclusión, para que en la segunda parte de la hoja también lo puedan complementar en lo que ustedes en la primera parte anotaron sus planes, ¿verdad? Y quizás ahí en el camino lo ajustaron. En la segunda parte lo que quiero animarles es que dentro de esos planes que tienen puedan tomar cuenta de esos puntos. Y el primero, como hablamos, es que los planes dependan de Dios, que sean siempre ponerlo en las manos de Dios, que esos planes tengan una visión, una meta clara. ¿Para qué? Este año quisiera comprarme un vehículo. Ok, ¿cuál es la meta? Perfecto, transportarme por mi trabajo, pero también que ese vehículo me lleve a la iglesia, a los servicios. Siempre que Dios esté presente ahí. Este año quiero comprarme una casa. Perfecto. Mi familia va a vivir ahí, pero para compartir con mis hermanos también y poder mostrarle a Dios lo que ha logrado. Este año podemos tener aspiraciones de acá, terrenales, y no está mal, pero que siempre tengamos a Dios presente.